Bienvenidos a una nueva edición de Al Día con Willax. Hoy es miércoles. Albina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alfonso? Hoy amanecemos con un nuevo gabinete. Ayer tomó juramento precisamente todos los integrantes de ministros que van a acompañar en este tramo a José María Balcázar. La sorpresa fue que no juramentó Hernando de Soto, sino Denis Miralles. El presidente José María Balcázar tomó juramento a su primer gabinete ministerial, donde la controversia fue la no llegada de Hernando de Soto como primer ministro, pese a que su designación había sido anunciada y confirmada. Dicho puesto fue ocupado por Denis Miralles, exministra de Economía, quien tendría vínculos con el partido de Alianza para el Progreso. El cargo de presidenta del Consejo de Ministros del Gabinete Ministerial que le confió. Sí, juro. Al igual que la premier, el ministro de Salud, Luis Quirós Avilés, el ministro de Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, el titular de Producción, César Quispe Luján, la cabeza del MTC, Aldo Prieto Barrera, y el ministro de Vivienda, Wilder Cifuentes, fueron ratificados, justamente todos ellos con aparentes lazos con el partido de César Acuña. Sí, juro. Sí, juro. Sí, prometo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Y para seguir con la caravana de APP, también se integraría a sus filas el ministro de Economía, Gerardo López, y la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo. En el despacho de Economía y Finanzas del Gabinete Ministerial que le confió. Sí, juro. El cargo de ministra de Estado en el despacho del Ambiente del Gabinete Ministerial que le confió. Sí, juro. Siguiendo con las carteras, en el Ministerio de Defensa se encuentra Luis Arroyo Sánchez, como ministro del Interior a Hugo Vegaso de Bedoya, como cabeza del Ministerio de Justicia a Luis Jiménez Borras y de Educación a Erfud Castillo Vera. En el área de Desarrollo Agrario y Riego se encuentra Felipe Mesa Millán, al mando de la cartera de Comercio Exterior y Turismo a José Reyes Llanos y como ministro de Energía y Minas a Ángelo Alfaro Lombardi. Haris Irraga como ministra de la Mujer, Fátima Altabás en la carpeta de Cultura y Lili Vázquez en el área de Desarrollo e Inclusión Social. Mientras que el canciller Hugo de Sela también se mantiene en el cargo. Con un gabinete de último minuto y con un premier anunciado que no llegó a juramentar, el gobierno de José María Balcázar inicia su mandato en medio de interrogantes y cuestionamientos políticos. Bueno, accidentada ceremonia la del día de ayer, llena de contradicciones, porque inicialmente pensábamos que iba a juramentar Hernando de Soto, lo confirmó él y el presidente de la República en un comunicado. Luego salió un trascendido en el que habría renunciado Hernando de Soto, luego lo volvió a confirmar él y finalmente vimos juramentar a Denis Miralles, la exministra de Economía. La hemos tenido acá en el set hace solamente un mes y medio, donde vino a hablar sobre Petroperú, sobre distintas reformas que iban a hacer en el gobierno de José Geri. Vamos a conocer específicamente cuál es el perfil de la nueva presidente del Consejo de Ministros de este primer gobierno de José María Balcázar. Trabaja para el Estado desde la gestión de Dina Boluarte y ahora es la cabeza del Consejo de Ministros. En medio de la polémica, Denis Miralles asumió como la primera ministra de Estado tras el desplante hacia Hernando de Soto, quien fue la primera opción para ocupar el cargo. Pero, ¿quién es la nueva jefa del Consejo de Ministros? Denis Miralles se desempeñó en el gobierno de José Geri como ministra de Economía y Finanzas. Mientras se encontraba a cargo de esta cartera, el Congreso impulsó una moción de censura en su contra por perjuicio económico al Estado tras la emisión de un decreto de urgencia que disponía la reorganización de Petroperú. Pero anteriormente estaba como directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas en Proinversión. Según Veto a Saber, la ministra ganará 20.000 soles cuando deje el cargo, ya que creó un decreto en el cual se aumentan todos los sueldos a los funcionarios, directivos, empleados, ejecutivos y especialistas de Proinversión.
Miralles también se desempeñó como viceministra de Economía durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. En ese contexto, su trayectoria también es observada por sus presuntos nexos con sectores cercanos a Alianza para el Progreso, un partido que ha ganado influencia en los últimos años y que hoy vuelve a aparecer en el radar del Poder Ejecutivo. Bueno, ya lo habían anunciado como el nuevo primer ministro. Él se ha enterado, ¿no? Hablamos de Hernando de Soto, se ha enterado por televisión que ya no iba más en el gabinete de José María Balcázar. Para Víctor Andrés García Belaúnde, esto es un maltrato, ¿no? El que ha sufrido Hernando de Soto. Y es un gabinete integrado básicamente por Alianza para el Progreso. No le mandaron el chofer de Palacio para que lo lleve a Palacio y ya lo habían obligado a comprar su... O sea, fue un maltrato. Un maltrato total, innecesario además por una persona pues que finalmente había aceptado ser primer ministro de un gobierno muy débil, muy desprestigiado, con un personaje muy cuestionado. Lo dejaron con el fajín listo y nadie le avisó. Que un tercio del gabinete lo había puesto él, el otro no. Y aún así lo sacaron sin piedad, sin compasión. Hernando de Soto no juramentó como premier, sino Denise Miralles. Para Víctor Andrés Belaúnde, una diferencia abismal en experiencia y sabiduría. ¿Hubieras preferido que fuera Hernando el premier? Y esa es una técnica. O sea, mal que bien, Hernando de Soto es un peso pesado. Por supuesto que sí. Al lado de Hernando de Soto no tiene nada que hacer, es un aprendiz, es una amateur. Para el excongresista, la elección de Balcázar empezó a cobrar la factura. Entonces estamos hablando de un gabinete de APP. Pero ahora tienen, además, la PCM, economía... Vivienda, mantienen trabajo y salud. Trabajo, salud. O sea, el gran ganador es APP. Pero por supuesto, ha pasado de 2 ministerios a 6. Y entre ellos la PCM, que es 2 ministerios juntos, y Economía, que es el que maneja la caja. Maneja la caja del país. La repartija comenzó y los votos se pagaron con ministerios. Esto se vendió a favor de Balcázar, ¿no? Claro. El voto se vendió. Es un voto comprometido, un voto ya hipotecado, ya separado, ya pagado. La elección de Miralles para el excongresista es el mal menor. ¿Es el mal menor? Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Solo nos queda esperar, encomendarnos a que estos 5 meses pasen sin que nadie mueva una sola pieza y sostengan el país. Víctor Andrés García Belaúnde también ha criticado la falta de experiencia de Denise Miralles, sobre todo en el ámbito económico. Él asegura que ella es una amateur al costado de Hernando de Soto. ¿Hubieras preferido que fuera Hernando el premier? Bueno, pero ¿quién es la señora Miralles? Es una profesional, una economista, de política sabe tanto como yo de energía atómica, no sabe nada. En un momento como este, el Perú necesita operadores políticos serios, ¿no? Responsables, transparentes, honestos, y esa señora es una técnica. O sea, mal que bien, Hernando de Soto es un peso pesado. Por supuesto que sí. Al lado de Hernando de Soto no tiene nada que hacer, es un aprendiz, es una amateur. Además, es parte de un equipo de la César Vallejo, ha sido asistente del señor Salardi, que fue el que ha hecho el programa de gobierno en la parte económica de Acuña. O sea, está muy identificada ella y su jefe con el APP. Entonces estamos hablando de un gabinete de APP. Bueno, desorganización no es lo que ha manifestado hay en estos momentos para la conformación del gabinete. Así lo ha expresado Hernando de Soto, quien incómodo también ha revelado de que este es un gabinete conformado con militantes de APP, no, conocidos de APP, de Alianza para el Progreso, y también de Vladimir Cerrón. Te diste con la sorpresa de que estaba juramentando otro gabinete. ¿Cómo te comunicaron la noticia? Porque no creo que te hayas enterado por la televisión. Sí, me enteré por la televisión. ¿Te enteraste por la televisión? No, lo único que he visto es que, nunca volvió a llamar el presidente. Me dije,
mira, ha tenido problemas seguramente. En un caso alguien habló de que los fajines no tenían suficiente palacio, había que salir a comprarlos. Me dije, esas cosas que pasan en cualquier parte del mundo. No, yo me entero por la televisión, y la otra cosa que me entero es de que ha sacado un comunicado muy simpático en relación a mí, diciendo que soy genial, que soy un gran intelectual, pero que tenía un programa sustancial. Es un agradecimiento. ¿Quieres que te lo lea? Es un agradecimiento. Sí, dice, el economista Hernando de Soto nos presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno. Sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado. Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro gobierno. En su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que el Perú sabrá reconocer, etcétera, etcétera, etcétera. Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, Presidencia de la República. ¿Qué te parece? Me parece que es una genial maniobra política, ¿no? La idea es que yo presenté un plan grande y que no sea abocarme a planes de corto plazo. Mira, el hecho es el siguiente: yo no presenté ningún plan, yo presenté objetivos. Era como cuando vas a un médico, tú no vas y le dices cuál es el plan. Vas 45 minutos, te diagnostica un tumor y operas. Él dijo, la única persona que puede operar a nivel internacional con las clases políticas formales como con el sector formal es Hernando. Todo eso está escrito. Nunca hubo plan, sino una visión que nosotros podíamos articular con una serie de expertos. Todos sabíamos que estamos en estado de emergencia. Entonces él está disfrazando una maniobra que tú has descifrado, una maniobra muy clara de cómo trató de hacer un cambio, no funcionó y por alguna razón no se atrevió a hacer todos los cambios que había prometido al país. Y olvídate de mí, todos los cambios que él había identificado, que se había inclusive comunicado a gobiernos exteriores, y no es un problema de planos, no es un problema de que es un intelectual académico. Él mismo cita en sus distintas comunicaciones con la prensa cómo resolví los problemas del Fondo Monetario Internacional en 1990, cómo resolví los problemas de Tanzania en cierto momento, porque Putin me escuchaba, porque soy amigo de Clinton, porque hemos realizado varias operaciones que permitieron salvar al Perú en ciertos momentos históricos. Eso está en sus propios discursos, cosa que no es cierto. Fernando, lo del plan, teníamos muy claramente más bien quiénes eran los expertos. Bueno, quien ha estado comentando todo esto desde un comienzo ha sido Vladimir Cerrón, desde su cuenta de Twitter. Él criticó muchísimo el acercamiento de José María Balcázar con Hernando de Soto. Y por supuesto Hernando de Soto no se ha guardado nada. Él ha criticado a Vladimir Cerrón y ha dicho que es un estratega leninista. Sin embargo, resalta su astucia para mantenerse prófugo de la justicia. Te está golpeando, ¿no? Está diciendo que evidentemente no está de acuerdo con que tú seas el primer ministro. Y luego, hoy, ha tuiteado lo siguiente: la improvisación y designación súbita de la Premier no es un buen síntoma para el gobierno, tampoco le gusta. Las ambiciones y el complejo de genio de Hernando de Soto dieron término de mala forma a su ciclo político. ¿No te parece que es un poco teatral esta argumentación de Vladimir tratando de oponerse de manera radical y tajante, mientras que, como todos sabemos, el presidente Balcázar no podría haberte invitado si no tuviera la venia de Cerrón? Entonces, acá lo que parece haber claramente es una escopeta de dos cañones. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que hay escopeta efectivamente de dos cañones, donde hay una confluencia de intereses, tantos económicos, políticos como ideológicos. Yo soy conocido como un liberal proveniente, digamos, latinoamericano, por un lado. Él es definitivamente una de las más destacadas figuras marxistas-leninistas, estratégicas, que logra que nadie lo encuentre en ninguna parte del mundo.
sabe esconderse. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque lo que se viene es el voto de confianza. Por lo menos en Renovación Popular, y han adelantado que no se lo van a dar. ¿Qué va a pasar ahora? Hernando de Soto ha estado en toda la negociación y lo que él ha contado, la verdad es que genera más preocupación que duda. Carla García, que está postulando al Senado por el partido aprista, ha señalado que él ha sido víctima de una izquierda radical, una estrategia de izquierda radical, y que nuevamente lo han agarrado de lorna. Eso es lo que ha dicho. No es primera vez que la informalidad usa a Hernando de Soto. Recordemos lo que sucedió con Hernando en la época de Pedro Castillo, que Hernando se acercó a Castillo un poco a avalarlo, a decir que Castillo no era terrorista, que no era comunista, que era un buen tipo del campo y tal. ¿Y qué nos pasó con Pedro Castillo? Entonces, si bien yo creo que Hernando tiene buenas intenciones, me parece que a veces lo agarran de lorna. Esta ha sido una de esas veces. Esa ha sido una de esas veces. Me he enterado por tu programa, me parece que Hernando ha tenido a bien venir a Beto a saber antes que a nada. Me he enterado de que él prácticamente se ha quedado esperando el taxi y esta gente se ha portado de una manera nefasta con Hernando. ¿Y por qué era? Yo estoy segura de que es como tú dices. Al final este partido Perú Libre, que es segundo presidente que nos pone bajo la anuencia de los congresistas y de los políticos no tradicionales, como dice Rafael López Aliaga, segunda vez, Rafael, que nos ponen uno así, es definitivamente todo un truco de la izquierda comunista que demuestra además que la derecha peruana, compuesta por Porky, así como por Keiko Fujimori, no están en capacidad de luchar contra el comunismo, porque es segunda vez que ellos se entregan al Perú a las manos del comunismo. Entonces, mucho se dice, acaba de decir Rafael, lo he escuchado, un saludo a Rafael, que también me cae estupendamente. Esto es política, Rafael, yo sé que a ti no te gustan las críticas, pero acabas de decir que hace 20 años es lo mismo, y es mentira eso, porque hace 15 años estaba el gobierno aprista, un gobierno de alto crecimiento, que bajó la anemia, que bajó la pobreza, que le puso agua a muchísimas personas, que le puso electrificación a muchísimas personas y que tenía un Congreso que sabía funcionar, porque no estaba lleno de neófitos, de gente que viene a decir yo no soy político pero voy al Congreso. ¿Cómo nos ha ido con esos que no son políticos y que van al Congreso? Estamos de nuevo en manos del comunismo, en manos de un hombre prófugo como Vladimir Cerrón y un partido, como tú dices, marxista, leninista, maoísta. Bueno, hace 15 años definitivamente las cosas eran distintas. La clase política era otra, etcétera. Bueno, Beto Ortiz también ha criticado duramente lo que él considera que son las cuotas de poder de César Acuña dentro de este nuevo gabinete. Lo ha denominado como el Acuña Cerronismo. Él asegura que César Acuña es el nuevo dueño del Perú. La noticia que ha estremecido hoy al país es que hemos entrado a una nueva fase que en este programa denominamos el Acuña Cerronismo. César Acuña prácticamente ya es el dueño del botín y el botín se llama Perú, como la canción. Así de simple. César Acuña tiene en este momento 8 ministerios, señoras y señores, 8 ministerios. Y a César Acuña nadie lo eligió, no salió triunfador de ninguna elección. Y sin embargo, nadie sabe cómo. En este momento, Acuña ha puesto nada menos que a la primera ministra, al ministro de Economía, al ministro de Trabajo, al ministro de Transportes, al ministro de la Producción, al ministro de Salud, al ministro de Vivienda y a la ministra de Ambiente. 8 ministerios que prácticamente, como ya dijimos, hacen que Acuña sea una especie de mini presidente en la sombra. Y esto que parece una mala broma, que parece una cosa folclórica o tragicómica, es la triste realidad del Perú. A partir de hoy, Acuña es el todopoderoso y Cerrón, pues, como está en la clandestinidad, no puede operar tanto como opera Acuña, que es el gran ganador de esta lotería, de esta tómbola, ¿no? De esta rifa en que se ha convertido la democracia en nuestro país. Es un día triste, es un día catastrófico, diría yo, porque estamos entregándole a un líder que, repito, nadie eligió, el país en bandeja de plata.
Eso es lo que hemos hecho, probablemente con una sucesión de torpezas, una sucesión de estupideces, una sucesión de peleas idiotas, de peleas infantiles que han desencadenado en esto, en que la astucia de César Acuña ha conseguido hacerse del poder. Porque imagínense ustedes lo que es que César Acuña controle 8 carteras. ¿Ustedes se imaginan? Es como que le hubiéramos dado a todos los peruanos la clave de nuestra tarjeta del banco a César Acuña. Le hemos dado nuestra contraseña de los ahorros de toda nuestra vida a César Acuña. Porque esa es la situación. Le estamos entregando el país, los presupuestos de los ministerios, que deberían servir para luchar contra la pobreza, para luchar contra la inseguridad. No. Ahora están en manos de ese diminuto y siniestro señor que es César Acuña Peralta. Y la verdad es que los peruanos deberíamos en este momento pensar si eso es lo que queremos, si eso es lo que nos merecemos en este momento. Bueno, el tema es ese, ¿no? El maltrato del que se señala ha sido víctima Hernando de Soto, ¿no? Es inconcebible lo que ha pasado. Poco más y le dijeron chao, no todo el fin de semana se había anunciado que él era el presidente del Consejo de Ministros, estaba el plan El Águila, el Cóndor en este comunicado y al final le dicen, ok, todo bien, él se va a su casa, anda, consigue el fajín y en su casa se entera que ya no va más y encima le dicen, ¿sabes qué? Tu plan era muy ambicioso, no nos llames, nosotros te llamamos. Hay ya bancadas que se empiezan a pronunciar sobre lo que va a ser el voto de confianza. Acción Popular, al igual que Renovación, también aseguran que no le darán esta confianza. Renovación Popular le dará la confianza en el Congreso. Mira, Beto, primero parece un maltrato a Hernando de Soto, ¿no? No se puede tratar así a Hernando. De acuerdo. Segundo tema, aquí no hay negociación, se llama repartija. Lo que estamos viendo en la bancada es primero no darle la confianza. Y segundo, yo sí quiero someter esto mañana a la bancada de Renovación, es la censura y la denuncia constitucional por tráfico de influencias hacia Balcázar, ¿no? Eso quiero trabajarlo con la bancada, someterlo a votación. Pero el primer acto es no darle confianza, porque es un gabinete acuñista, ¿no? Pero me preocupa porque no entran a un ministerio a dar un servicio al pueblo, a la gente, a satisfacer una necesidad. Entran a poner gente vaga, ¿no? Y ver compras cifradas y demás formas pues delictivas, ¿no? De hacer política. Por eso que yo no puedo pactar con corruptos, no puedo negociar repartijas, no puedo buscar a gente que tipo Podemos o tipo APP o Perú Libre que no van a satisfacer ni se preocupan de la gente que está sufriendo. A mí personalmente me llama la atención que ahora surge este rechazo hacia Denise Miralles cuando hace un mes y medio o 2 meses ella hacía las reformas de Petroperú y todos la aplaudían y todos estaban contentos con eso. Ahora de pronto asume la presidencia del Consejo de Ministros y es una cuota de César Acuña. Bueno, habrá que verificarlo. Christian Hudtwalcker, el día de ayer en su programa Ahora y en la Hora, ha revelado algo bastante interesante, y es que Hernando de Soto va a hacer público el registro de llamadas donde se verían insistentes intentos por contactarlo por parte de César Acuña para presionar en el gabinete de Soto para que se mantengan las cuotas de poder de Alianza para el Progreso, algo realmente sorprendente.
Dice que mañana va a entregar la lista también de llamadas telefónicas de Acuña. César Acuña que llamaba. Dice Hernando de Soto que no le ha contestado, pero claramente sabemos para qué lo llamaba, para convencerlo seguramente de que acepte, pero de que acepte ser un monigote para que Acuña mantenga obviamente las cuotas de poder que tiene, porque seamos honestos, este es el gran problema justamente de esos partidos y de la multiplicidad de partidos. Ya muchos no aspiran a ser gobierno, sino justamente a tener cuotas de poderes como lo hemos visto con Fuerza Popular en el gobierno de Dina Boluarte y como obviamente lo ha hecho Alianza para el Progreso desde que llegó Pedro Castillo. Son tantos partidos. Eso de decir partidos es un decir, tan poco organizados que al final no van recibiendo estas cuotas que ni siquiera se transparentan, porque yo lo dije ayer, por supuesto que se pueden hacer alianzas políticas y son bienvenidas cuando las alianzas políticas se hacen sobre la mesa, con cosas programáticas, no para una cuotita de poder de meter a mi gente. Entonces, como yo tengo en APP, ¿no?, a varios militantes los voy metiendo en el salud, en el ministerio en el ministerio, o sea, cuchipanda. No alianza política por un bien superior, no el bien del país, no, cuchipanda. Esa es justamente la situación. Bueno, y también lo que se empieza a evidenciar es el papel del presidente José María Balcázar. Para muchos analistas como Enrique Castillo, él es un operador de los intereses en este momento de Somos Perú, de Podemos, de Alianza para el Progreso. Balcázar se pone rápidamente en evidencia como una persona que es manejable y manejada. ¿Por quiénes? Obviamente por los partidos que han ejercido presión hacia él a condición de los votos que ha recibido. Ok, pero digamos... Estamos hablando de Podemos, de Somos Perú, estamos hablando de APP. Alianza para el Progreso, obviamente. ¿Y Cerrón? Ahí sí tengo mis dudas. Okay. Para mí sí es sorpresivo que ni siquiera se hayan dado cuenta la comedia de equivocaciones o lo torpes que van siendo y como te digo, se pone en evidencia. No solamente el presionado, sino los que presionan. En segundo lugar, mira cómo han buscado manejar ese cogollo interno, ¿no? Eso que tú llamas la cuchipanda, de un grupito, pero les importa dos pepinos la percepción que queda hacia afuera. Sí. Porque hacia afuera queda evidentemente la percepción de que Hernando de Soto lo han arrimado porque simplemente quiso poner los ministros que a ese otro grupo de adentro no les interesaba. Porque los dejaba seguramente sin este ministerio, este otro que estaban manejando. Entonces, ellos mismos se muestran ante la población como los grupos que están queriendo seguir usufructuando de sus posiciones y sus cuotas de poder. Bien, y Augusto Sondheim ha asegurado que el gran ganador de toda esta riña, de toda esta gran disputa por el poder en Palacio de Gobierno es sin duda alguna Alianza para el Progreso. Pareciera que fueron ellos finalmente los que le dieron el triunfo a José María Balcázar en aquel pleno extraordinario en el que él vence por 20 votos a María del Carmen Alba. Entonces pareciera que finalmente acceden al poder como quisieran. No prosperó el gabinete de Hernando de Soto y acaba de juramentar quien fuera ministra de Economía, Denise Miralles, como PCM del nuevo gobierno de José María Balcázar. El gran ganador en todo este intercambio de poder ha sido sin duda APP, César Acuña, porque Denise Miralles viene de haber trabajado con José Salardi, quien fue nada menos que el autor del plan de gobierno de APP. Una persona muy cercana a los intereses de César Acuña. Es un buen economista, sí, pero tiene el sello de APP. Así que ya controlan la PCM y además ha mantenido salud y trabajo, que son los ministerios que le interesaban porque manejan grandes presupuestos. El MINSA tiene un presupuesto multimillonario y el Ministerio de Trabajo, recuerden que nombra al presidente ejecutivo de salud
qué maneja 15.000 millones de soles al año de los asegurados? Bueno, lo cierto es que Denise Miralles se convierte en la presidenta del Consejo de Ministros número 20 de los últimos 10 años. Hemos hecho un repaso porque, claro, son 20. Lo único que refleja es la inestabilidad política de la cual no salimos. Hemos tenido de todo en los últimos años en la presidencia o liderando los gabinetes. Oportunistas, malcriados, ¿no? De estos faltosos, sobre todo con los periodistas, los vamos a ver a continuación. Con el próximo Sí Juro, el Perú sumará 20 primeros ministros en una década. Desde Fernando Zavala y Mercedes Araoz en 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. La presidencia del Consejo de Ministros ha sido una máquina de rotación constante de inestabilidad política. En 10 años el fajín ministerial arropó de poder a una gran variedad de personajes. Presentación formal de la moción de vacancia, hecho, trabajado multipartidariamente. No faltaron los breves, oportunistas y rabiosos con poder. No, muchachito tonto, habla con la verdad. Señores sicarios de la información, no vayan a mi domicilio, voy a ir primero a PCM, entonces me pueden encontrar allí. Hubo también aprendices de golpistas, advenedizos, escuderos antes que gerentes y hasta faltosos como Guido Bellido, que llegaron a la PCM. ¿Cuál era su opinión? Por favor, estoy hablando con el señor. ¿Usted no sabe respetar? Si no quiere una decisión, ya, entonces, señor, estoy contestando al señor, por favor. Para muchos, la PCM fue un refugio que en la práctica no articuló políticas de Estado, sino que absorbió crisis tras crisis con el Congreso. No hubo una agenda clara para el crecimiento económico, tampoco hubo desarrollo en salud o educación. ¿El nuevo primer ministro será capaz de acabar con esta mala imagen y racha? Los próximos días sabremos si fue o no una buena elección. Bien, y a raíz de la juramentación de Denise Miralles como presidenta del Consejo de Ministros, surgen operadores políticos que podrían trabajar en Palacio de Gobierno. Esas son las especulaciones que se estaría dando tras bambalinas, lo que estaría ocurriendo fuera del escrutinio público, en las sombras del poder. Vamos a conocer precisamente cuáles son los acuerdos que llevaron a José María Balcázar a la presidencia de la República. En medio del enroque del nuevo gabinete han salido a la luz varios operadores. Estos habrían estado bregando para que se respete el acuerdo que convirtió a José María Balcázar en presidente interino, la repartija de ministerios entre los bloques parlamentarios que votaron por él. Uno de esos operadores sería Rivin Yangali, cuya presencia en estas movidas en Palacio ya fue destapada por Contracorriente. Yangali estaría defendiendo intereses vinculados al mejor postor dentro de ese conglomerado de partidos como APP, Podemos y la facción conocida como los Niños de Acción Popular. Esa coalición en las últimas horas ha pugnado por mantener los ministerios que controlan desde la época de José Gerí o incluso sumar nuevos espacios. No hay que olvidar que Yangali fungió como enlace entre Palacio de Gobierno y el Congreso durante el gobierno de la hoy vacada Dina Boluarte. Pero este no sería el único operador en esta repartija. El otro intermediario de estas maniobras sería Guider Herrera, ex abogado de Vladimir Cerrón, quien incluso fue voceado para ocupar el cargo de secretario general de Palacio. Al parecer, Herrera sería un asesor fantasma de Waldemar Cerrón, con un sueldo que supera los 22.000 soles mensuales, pagados con el dinero de todos los peruanos. En paralelo, quedó en evidencia desde temprano que Vladimir Cerrón tendría influencia directa sobre el secretario general de Palacio, José Luis Torrico, quien es testigo en la investigación a Pedro Castillo por el nombramiento irregular de 2 integrantes del Fuero Militar Policial,
cuando se desempeñó como jefe de asesoría jurídica del Ministerio de Defensa en 2022. ¿Por qué Cerrón tendría influencia sobre Torrico? Esta mañana se publicó en El Peruano la designación de Kevin Guerra como asesor del Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial. Hasta antes de ese nombramiento, Guerra era asesor principal del congresista de Perú Libre, Américo Gonza, hombre clave de Cerrón en el Congreso. Con Guerra ahora en Palacio, Cerrón podría tener acceso a información sensible, incluso aquella que podría alertar sobre operativos de captura o datos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Cómo se va a dar toda esta repartija? Finalmente ya están los ministerios, ya están los partidos políticos identificados. Ahora ya no pueden decir que no, porque ahí están las evidencias. Esas eran las cuotas de poder. 8 ministerios para Alianza para el Progreso. Estas idas y venidas entre la supuesta juramentación de Hernando de Soto y lo que finalmente fue ya la juramentación del gabinete de Denise Miralles. Han estado moviéndose muchos operadores entre los partidos, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Hemos escuchado nombres como Rivi Ñangali, Wilder Herrera, que aparecen en el centro de estas gestiones, señalados por presuntos ofrecimientos de proyectos, enlaces políticos, ¿no?, a cambio de los votos, y luego han ido a reclamar, obviamente, sus cuotas a Palacio. Ahí, obviamente, hay vínculos con Perú Libre y el más ganador, obviamente, César Acuña y APP. Los recientes nombramientos refuerzan la sospecha de una red de influencia activa. La repartija no es un rumor, es una realidad, es un mecanismo en marcha. Bueno, el que se ha pronunciado inmediatamente es Vladimir Cerrón, precisamente luego de todos los comentarios que ha hecho Hernando de Soto. Estamos viendo ya en pantalla el tuit que ha hecho el líder de Perú Libre y candidato prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón. Él ha negado que su partido tenga funcionarios dentro del actual gobierno. Ha desmentido las declaraciones de Hernando de Soto y precisamente por eso es que hablábamos de la inmediatez. Es una publicación que ha hecho en X, donde ha asegurado que la organización política Perú Libre dio orden expresa de mantenerse al margen de la decisión de conformar el gabinete nuevo. Ha cuestionado, por supuesto, la designación de Denise Miralles. Él tampoco está conforme con esta nueva presidenta del Consejo de Ministros. Tampoco lo estaba con Hernando de Soto. Sin embargo, se generan estos evidentes distanciamientos por parte de Cerrón y José María Balcázar. Son las 6:37, por cierto, Denise Miralles se ha pronunciado en medio de esta ola de críticas. Yo soy una funcionaria pública de carrera, no tengo ninguna militancia política, nunca la he tenido y yo respondo a mi país. Marcó distancia con el partido de César Acuña. Sin embargo, eso no sería tan cierto. Porque Denise Miralles viene de haber trabajado con José Salardi, quien fue nada menos que el autor del plan de gobierno de APP. Miralles contó cómo se convirtió en la presidenta del Consejo de Ministros, anunciando que Hernando de Soto decidió dar un paso atrás. Se nos dijo, bueno, ya no va a haber juramentación, se ha suspendido porque no ha habido una aceptación de parte del señor propuesto, el señor Premier, propuesto para Premier, y nos invitaron, digamos, a retirarnos. Una versión desmentida por el propio de Soto, que aseguró haberse enterado que Miralles ocupaba su lugar al encender el televisor. Sin embargo, la Premier se aferra a la versión de Balcázar. Nos reunimos con el señor presidente y él nos informó que el señor de Soto había cambiado de opinión. En este histórico episodio político, Miralles dijo que Balcázar le ofreció el cargo tras advertir que habían decretos de emergencia que no podían esperar.
Y en medio de la juramentación del nuevo gabinete, APP adquirió los ministerios que quería. Tiene el sello de APP. Así que ya controlan la PCM. Y además ha mantenido salud y trabajo, que son los ministerios que le interesaban porque manejan grandes presupuestos. La primera acción de la titular de la PCM será ir a Arequipa a supervisar las condiciones en que se encuentran los damnificados tras las inundaciones. Ahorita tenemos que actuar con un sentido de urgencia ante la emergencia producto del fenómeno del Niño. De esta manera, el presidente José María Balcázar se enterará de la destrucción que hay en la Ciudad Blanca y los muertos que dejó el Huayco. Vamos a estar, por cierto, también en transmisión de lo que viene sucediendo en el sur de nuestro país. Vamos con una recomendación, nos vamos a Punta Cana. Entre Páginas tiene una increíble promoción. Por compras superiores a 49 soles con 90 en libros, más una bebida San Luis, más una Inca Kola o Coca-Cola, participe en el sorteo de 2 paquetes, todo incluido a Punta Cana. Sorteo 2 de marzo, librerías Entre Páginas, el placer de leer. Bien, y presta atención al siguiente caso, porque José Luna Gálvez, el actual congresista de Podemos Perú, estaría involucrado en un grave caso de corrupción. Esto lo ha relatado un colaborador eficaz a el Ministerio Público de Junín, donde aseguran que el candidato presidencial actualmente por Podemos Perú habría recibido coima en beneficio de una obra en la municipalidad de Pilcomayo. Nada más y nada menos. Vamos a conocer todos los detalles. Un escándalo de presunta corrupción podría traerse abajo la campaña presidencial de José Luna. Marlon Inahuanca me dijo, mira, el acuerdo es este, 5% para mi hermano, 5% para el congresista José Luna. Veto a Saber reveló la declaración del aspirante a colaborador eficaz 01-2026, quien ante el Ministerio Público de Junín habría involucrado al líder de Podemos Perú en el cobro de una coima a cambio de facilitar el presupuesto para la realización de una obra en la municipalidad de Pilcomayo en Huancayo. Hablamos de una licitación de más de 4 millones de soles por una comisión del 5%, es decir, más de 200.000 soles que habrían sido dirigidos a los bolsillos de Luna Gálvez. Muchas gracias por su información. Es la primera vez que escucho su información, pero no es la primera vez que utilizan mi nombre. Según el testimonio, todo habría ocurrido a finales del año 2022. Por entonces, Luna era presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso y tenía a su cargo, entre otras cosas, verificar la asignación de dinero a los municipios. Habiéndose adjudicado la Buena Pro al único postor consorcio Huaytapallana, al 90%, por 4.213.665 soles. Precisando que para el otorgamiento de la Buena Pro se solicitó el 10% del monto contratado, siendo el 5% para el congresista José Luna Gálvez. Es en este contexto en el que habría pactado con el alcalde de Pilcomayo, Brian Inahuanca, para apropiarse de parte del presupuesto de una obra. El nexo entre ambos habría sido el hermano de la autoridad municipal, Marlon Inahuanca. Considerando que su hermano había ganado las elecciones en la municipalidad de Pilcomayo, él habría obtenido las ventajas de esa gestión mediante las relaciones con el congresista José Luna Gálvez. Esta investigación está hace un mes a cargo del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien de momento no ha iniciado diligencias al respecto, mientras que Luna Gálvez sigue recorriendo el Perú en busca de votos. Bueno, y Fuerza Popular no ha dicho nada sobre los candidatos que lleva en sus filas y que tienen sentencias. No, delitos o presuntos delitos que van desde lesiones, calumnia, difamación, juicios por alimentos y demás. Sabrán, conocerán de qué pie coge el Partido Naranja con unos cuadros más que controversiales. Primero, empecemos con el candidato que no solo pidió apoyo político, pidió algo más.
Lenz Brunner, empresario loretano, postula como diputado por Fuerza Popular. Este sujeto, que se hace llamar el Trump loretano, es protagonista de una de las denuncias que más ha llamado la atención, la que le hizo la cantante loretana Isabel Sevillano. Ella lo denunció porque Brunner le pidió sexo oral a cambio de seguir apoyando su proyecto musical, y cuando se negó, recibió represalias. Durante la visita de Keiko Fujimori a Loreto, este candidato, que ha declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones una sentencia por el delito contra la fe pública, acompañó a la 4 veces candidata presidencial a los mítines en Iquitos. No es el único. Fuerza Popular tiene por lo menos 13 candidatos con sentencia. Javier Alejandro Castro Cruz postula una curul en la Cámara de Diputados por la región Lambayeque. Su registro de sentencias definitivamente hace que cualquiera alce la ceja. Lesiones, calumnia, difamación, de nuevo lesiones, de nuevo difamación y juicios de alimentos. Y, precisamente, él está vinculado a Radio Caliente, la radio que recibió fondos públicos para la franja electoral y que sale bien abrazado de la señora Fujimori. Waldo Valencia Berlanga tiene una sentencia por lesiones y postula a senador por la región Tacna. María Rosa Vera Pariona registró una sentencia por lesiones y daños materiales. Y bueno, trataremos de que nos alcancen los nombres en este reportaje. Liliana Angélica Pinedo Achaca postula al Senado Nacional y tiene una sentencia por usurpación agravada. El candidato a diputado César Augusto Cuestas Meneses tiene una sentencia por difamación. Uriel Carrión Herrera, diputado por Apurímac, fue sentenciado por estafa genérica. En política hablan los discursos, pero también hablan los antecedentes, las ejecutorias en la vida profesional y personal. Y luego de conocerse en contracorriente estas 13 sentencias dentro de Fuerza Popular, Augusto Sondheim ha reflexionado sobre el filtro que se debe hacer por parte de los partidos políticos para que no tengamos este menú electoral que realmente genera bastante preocupación. Uno pensaría que harían un filtro, pues, sumamente riguroso para evitar este tipo de reportajes que puedan, ¿no?, cuestionar las listas de partidos como Fuerza Popular, pero ahí están, 13 personas con este tipo de sentencias. No ayudan, ¿no? Porque ya tienen una mochila bastante pesada los del Partido Naranja, ya de por sí. En fin, ahí los tienen. Bueno, López Chau. De López Chau se ha hablado a raíz de lo que escribió hace muchos años, señalando que el líder de este movimiento terrorista, el MRTA, era un luchador social. El diario, o el Pasquín, mejor dicho, Cambio, ¿no?, está muy ligado a él y también a ese grupo subversivo, el MRTA. ¿No? En este Pasquín, López Chau ha dedicado extensos, ¿no?, escritos resaltando la figura de Víctor Polay Campos, de este terrorista, ¿no? Tiene también la denuncia de una ex docente. Veamos a continuación. Estas son solo un par de líneas que plasman en una hoja lo más íntimo de Alfonso López Chau, sus creencias. Es así como en una de las ediciones del Pasquín MRTista Cambio, el ahora candidato presidencial de Ahora Nación dedicó más de 1.500 palabras a Víctor Polay Campos, el terrorista líder del MRTA, a quien presenta como su amigo o lo considera como un luchador, no solo social, sino político. Pero esta no fue la primera vez que las opiniones apologéticas al terrorismo de Alfonso López Chau eran publicadas por el Pasquín MRTista Cambio en la época de la insanía terrorista. Un mes antes de su artículo apologista al MRTA, en enero de 1989, dio una entrevista en la misma revista donde dice que sí a la emulación socialista, en poner en práctica el ABC del marxismo, y además no descarta que su grupo de izquierda radical, Convergencia Socialista, opte por el camino de lo que él llama la lucha armada.
Su afinidad con los grupos subversivos parece que sigue vigente en la vida política de Alfonso López Chau. Y es que tan solo hace un par de años atrás, el testimonio de una profesora de la Pre-Uni, donde Alfonso López Chau era el rector, puso en evidencia su clara defensa por sus antiguos camaradas terroristas. Trabajé 19 años en CPREUNI, pero el 2023, al finalizar el ciclo regular, me parece, un alumno me preguntó acerca de mi opinión sobre Abimael Guzmán. Yo me ceñí a la verdad histórica. Primero, que Abimael Guzmán fue terrorista. Segundo, que él fue también filósofo y catedrático en una universidad y que las primeras personas a las que adoctrinó fueron universitarios. A raíz de eso es que me indican por una carta informal que ya no tengo que ir a trabajar. ¿Usted entonces fue castigada por decir la verdad? Sí, yo la verdad que nunca pensé que se llegaría a eso, a pesar de que ya había venido siendo yo hostigada por mis opiniones. ¿En qué sentido usted fue hostigada por sus opiniones? En la uni, entiendo. Claro, en CPREUNI. Yo le haría un llamado al señor López Chau para que por favor asista, si usted quiere, yo le puedo dar clases gratis de razonamiento verbal. Para que usted entienda cuál es el tono, la intención, la afirmación principal, el sentido irónico, el sentido directo. Y si es que nosotros analizamos que es una constante, a través de los rastros verbales, que es una constante el apoyo que él brinda y que más bien sus desmentidos, lingüísticamente no son coherentes con su discurso. Bueno, frente a todos los hechos que vamos conociendo de Alfonso López Chau, realmente nos genera bastante preocupación por la índole de este candidato y por sus convicciones del pasado, ¿no? Escribir en una revista emerretista, porque eso es lo que era, hacer una suerte de apología al terrorismo y tener todos estos cuestionamientos en la uni ya genera bastante preocupación. Augusto Sondheim ha criticado la candidatura de Alfonso López Chau y le ha sorprendido que después de todos estos satélites que orbitan a este candidato, quiera él llegar al poder de forma democrática. Es realmente impresionante. Para nosotros es grave esto y no vamos a dejar de resaltar esto porque nos parece una contradicción muy grande que alguien hoy aspire a utilizar la vía democrática para llegar al poder, que aspira a la presidencia utilizando el voto popular, que alguna vez estos grupos subversivos trataron de dinamitar, de destruir, y que en ese momento tan delicado de nuestro país, Alfonso López Chau estaba más inclinado hacia llamar luchador social a un cabecilla terrorista como Víctor Polay Campos, ¿no? A atreverse a analizar, ¿no? y a tratar de darle algún sentido a la insania demencial del genocida terrorista Abimael Guzmán. No, para nosotros es muy grave y no es terruquear, no es tratar de ser injustos con una persona que está candidateando a la presidencia solo porque viene del socialismo, porque no estamos de acuerdo con sus ideas. Eso de ninguna manera. Vamos a estas horas con una importante mención. Viva la experiencia danza. Descubra sabores que despiertan sus sentidos. Música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Bueno, hay un gran porcentaje de indecisos. Según la encuesta de Datum, cerca del 40% va a decidir su voto luego de ver los debates, las entrevistas. Pero todavía queda un 14 o 15% que señala que va a decidir su voto ya en la urna. Casi en la fila para emitir su votación. La verdad es que preocupante. Vean. El debate presidencial puede cambiarlo todo.
4 de cada 10 peruanos espera ver los debates y entrevistas para definir su voto. Según nuestra última encuesta, el 40.4% de peruanos se encuentra hoy día, digamos, indeciso, no sabe si votar blanco, nulo o votar por algún candidato. Esto podría ser un punto de inflexión para romper esta tendencia, que además es histórica. Nosotros nunca hemos tenido este nivel de indecisos. Urpi Torrado, gerente general de Datum, señala que existe una contradicción, pues los ciudadanos esperan el debate para decidir, pero el formato no permitiría conocer a fondo a los candidatos ni sus propuestas. Es probable que gran parte de los peruanos no siga el debate, pero seguramente el rebote mediático, ¿no? el recuento de los debates y los mejores momentos sean los que impacten, y eso puede ayudar a definir el voto. El 15% de los electores decidirá su voto en la última semana. Incluso un 14% lo hará en la cola o frente a la cédula electoral. 1 de cada 4 peruanos decide entre la última semana y en la cola. Los últimos días es cuando más se mueve el voto, porque es cuando la gente está decidiendo. Pero, ¿qué valorará el ciudadano durante el debate, además de propuestas sobre seguridad ciudadana, economía, salud y educación? Nos están buscando que el candidato sea íntegro, que no tenga denuncias, que sea una persona además con liderazgo, ¿no? Que tenga capacidad de decisión y de resolver los problemas del país para que las cosas no se sigan postergando, que también sea cercano a la gente, que sea empático, que pueda conectar con los problemas del país, con los problemas de la población. El desempeño en el debate de quienes ocupan los primeros lugares podría consolidar sus posiciones, mientras que quienes están rezagados podrían dar la sorpresa y escalar a un lugar privilegiado en el tablero electoral. Muy bien, son las 6:55 de la mañana. Nos vamos a esta hora a un breve corte comercial, pero al volver han baleado a una persona en Lince, a una cuadra de la casa del presidente José María Balcázar. Realmente impresionante. Uno ya no está a salvo en ninguna parte del país. Y también vamos a regresar con la cobertura de nuestros equipos que ya se encuentran en la zona donde ocurre esta devastación por las precipitaciones en Arequipa. Son las 6:55. Esto es Al Día.